Continuando con el contenido del video anterior, revisemos ahora qué pasa cuando las bases que se utilizan no son las bases estándar, y para ello analicemos el ejemplo 31. Dada la transformación lineal t de R2 a R2, definida por t en xy igual a x más y y x menos y, queremos calcular la matriz de transformación con respecto a las bases B1 y B2, que están constituidas por este par de vectores. Observen que no son los vectores estándar que habíamos trabajado anteriormente. Y además queremos encontrar la imagen de menos 4, 7 con respecto a la base estándar y a las bases B1 y B2. Entonces procedamos primeramente a calcular la matriz de transformación. Para hacerlo, la diferencia ahora es que no estoy utilizando la base estándar que normalmente habíamos manejado, sino que aquí es una base diferente. Por lo tanto, pues vamos a poner en práctica lo que ya revisamos en la unidad anterior de cambio de base para poder encontrar a la matriz de transformación. Y de acuerdo con ello, pues calculemos primero cuál es el valor de la transformación en términos de lo que es el elemento 1 y el elemento 2 de nuestra base. Es decir, voy a verificar cuánto vale t de 1 menos 1 y cuánto vale t de menos 3 y 2. Procedemos entonces a calcular 1 menos 1 y 1 menos menos 1. Así que haciendo operaciones obtengo 0 y 2. Esa es la imagen para lo que es este primer vector. Y para el segundo vector, pues vamos a verificar qué es lo que sucede. Tengo ahora menos 3 más 2 y menos 3 menos 2. Por lo tanto, obtenemos el vector de componentes, menos 1 y menos 5. Ahora, como no estoy trabajando en términos de la base canónica, lo que tengo que hacer a continuación es reexpresar estos vectores en términos de la base 2, donde la base 2 contiene a estos vectores. Así que utilizando lo que vimos de cambio de base, pues procedamos a operar. Tendré entonces que expresar al vector 0, 2 como una combinación del escalar a, que va a multiplicar al vector 1 menos 1, más lo que va a ser el escalar b, que va a multiplicar a este otro vector, de componentes menos 3 y 2. Haciendo operaciones me quedaría lo siguiente: a menos 3b menos a más 2b. Es decir, que voy a resolver este sistema de ecuaciones: a menos 3b igual a 0 y menos a más 2b igual a 2. Procedamos a despejar. A vale entonces 3b, y sustituyendo en la segunda ecuación tendríamos que menos 3b más 2b es igual a 2, pero menos 3b más 2b es igual a menos b, y por lo tanto menos b es igual a 2, o bien despejando, b es igual a menos 2. Y como b vale menos 2, significa que a vale menos 6. Por lo tanto, obtengo estos resultados: menos 6 y menos 2. Es decir, que este vector que tengo acá, en términos de la base 2, se puede reescribir a través de estos coeficientes. Recuerda que eso significaría que entonces, si yo sustituyo a lo que es este escalar a y este escalar b por los valores que acabo de obtener, en términos de lo que es base 2, el resultado sería este vector. Y se verifica. Por ejemplo, sustituyamos a por menos 6 y menos 6 por 1 se hace menos 6. Y menos 6 menos por menos se hace más, 2 por 3 se hace 6 y menos 6 más 6 se hace 0. Se cumple este término. Y veamos qué pasa con el segundo. Hacemos entonces menos 6 por menos 1 que sería 6, 2 por menos 2 que sería menos 4 y 6 menos 4 se hace 2. Se cumple la relación. Entonces mi vector en términos de base 2 se va a reescribir de esta forma. Ahora veamos qué pasa con el segundo vector. Para este caso me interesa saber cuáles son los valores de a y de b para que este vector se reescriba en términos de estos dos. Como me va a quedar la misma matriz, de una vez la voy a copiar. Me va a quedar aquí a menos 3b y aquí menos a más 2b. Así que resolvamos ahora el sistema de ecuaciones: a menos 3b igual a menos 1 y menos a más 2b igual a menos 5. Vamos a proceder a operar. Tengo entonces que a vale menos 1 más 3b. Y sustituyendo me quedaría menos por menos que se hace más, menos por más que se hace menos, y 1 menos 3b más 2b igual a menos 5. Pero haciendo operaciones, menos 3b más 2b se hace menos b, 1 pasa restando y se hace igual a menos 5 menos 1, menos 6. Y por lo tanto b vale 6.
Ya tengo el resultado de B. Ahora busquemos el de A. Para A tenemos 3 que por 6 se va a hacer 18 y menos 1 que será 17. Aquí tenemos el resultado. Significaría que este vector, pues en términos de lo que es la base 2, se puede reescribir así. Menos 1, menos 5, se puede reescribir en términos de base 2 con los coeficientes 17 y 6. Y ya tenemos la reescritura de este par de vectores en términos de base 2. Eso significaría que nuestra matriz de transformación va a adquirir la siguiente forma. Menos 6, menos 2, 17 y 6. Todo este proceso no había sido necesario en los casos anteriores porque estábamos trabajando con bases canónicas. Aquí no estamos manejando esas bases estándar y por lo tanto pues nos vemos en la necesidad de aplicar un cambio de base. Ahora calculemos cuál es la imagen para lo que es el vector con componentes menos 4, 7 en la base estándar y en lo que vendría a ser bases 1 y 2, que la base 1 y la base 2 pues son exactamente iguales. Ahora, para poder localizar o saber cuál es el valor de nuestra base en términos de la estándar, bastaría con que yo tome el vector y lo sustituya directamente en la transformación lineal. Así que en términos de la base estándar, pues t de menos 4, 7 es igual a tener menos 4 más 7 y menos 4 menos 7. Es decir, menos 4 más 7 pues pasaría a ser 3 y menos 4 menos 7 pasaría a ser menos 11. Aquí está esto en términos de base estándar. Ahora, ¿cómo obtengo a esta misma imagen, pero ahora en términos de lo que es la base 1 y la base 2? Bueno, recordando por ahí una de las expresiones que ya mencionamos anteriormente, en términos de la base 2, t en x es igual al producto de la matriz de transformación por el vector x en términos de la base 1. Entonces voy a tomar a lo que es este vector y lo voy a expresar en términos de base 1. Para poder hacerlo, pues nuevamente hago un proceso similar al que tengo aquí. Voy a tener que el vector menos 4, 7 es igual a veces 1 menos 1 más b veces menos 3 y 2. Así que pues resolveríamos el sistema de ecuaciones asociado al vector a menos 3b y menos a más 2b. Entonces básicamente repetimos el proceso que ya habíamos hecho abajo. Así que tenemos a menos 3b que será igual a menos 4. De una vez despejo y a vale menos 4 más 3b. Y la otra ecuación menos a más 2b igual a 7. Pero como a vale esto de aquí, menos por menos hace más y obtengo 4 menos 3b más 2b igual a 7. O sea que menos b equivale a tener 7 menos 4, que se hace 3, y por lo tanto b vale menos 3. ¿Y cuánto valdrá a? Bueno, ya sustituyendo, pues 3 por menos 3 se hace menos 9, y menos 9 menos 4 pasará a ser menos 13. O sea que este vector en términos de base 1, pues se reescribe en términos de este par de coeficientes, es decir, de menos 13 y menos 3. Entonces, calculemos cuál sería el resultado en términos de base 2. Así que sustituyo matriz de transformación menos 6, 17, menos 2 y 6 y lo multiplico por este vector en términos de base 1, que es menos 13 y menos 3. Así que hacemos renglón por columna y obtenemos 6 por 3 que se va a hacer 18, 6 por 1 6 y tenemos 1, 78. Todo esto menos obtenemos como resultado 51. Menos 2 por menos 13 que pasaría a ser 26 y 6 por menos 3 que pasaría a ser menos 18. Hacemos operaciones y obtenemos 27 y en este caso 8. Y por lo tanto en términos de base 2, t en x es igual a estos coeficientes. O sea que en otras palabras, si yo por ejemplo tomo a mi base 2, que sería esta de acá, y multiplico por los coeficientes que tengo aquí, el resultado es el valor de t en x en esa base. Entonces vamos a revisar. Voy a colocar dichas operaciones aquí y tendríamos 27 que va a multiplicar al vector 1 menos 1, todo esto más 8 que multiplica al vector menos 3 y 2. Veamos cuál es el resultado. 27 por 1 que sería 27 menos 24. Aquí abajo tendríamos menos 27 más 16. Pero haciendo las operaciones correspondientes, observamos que el resultado es el mismo que habíamos obtenido en la base canónica, es decir,
27 menos 24 que se hace 3 y menos 27 menos 16 que pasaría a ser menos 11. O sea que sin importar que hubo un cambio de base, el resultado de la imagen a final de cuentas pues va a ser exactamente el mismo. Recuerden que la base 1 y la base 2 son iguales, por lo tanto la representación es la misma. Veamos otro ejemplo. Tengo ahora la siguiente transformación lineal de R2 a R2 que está definida por T en XY igual al vector 12x más 10y y menos 15x menos 13y. Queremos calcular la matriz de transformación con respecto a las bases B1 y B2, donde esas bases están constituidas por este par de vectores. Entonces, pues realizamos un proceso similar al que acabamos de realizar. Así que, primeramente, pues tomemos a cada uno de los componentes de esta base y calculemos cuál es el valor de su imagen. Así que haremos T de 1 menos 1, que va a ser igual a tener 12, 10 por menos 1 sería menos 10, abajo tenemos menos 15, menos por menos más, 13. O sea que T del vector 1 menos 1 me da como resultado 2 y menos 15 más 13 que se hace menos 2. Calculemos también cuánto vale la transformación para el vector 2 y menos 3. Y el resultado pasaría a ser 12 que por 2 se va a hacer 24, menos 3 que por 10 se va a hacer menos 30, y abajo tendríamos menos 15 que por 2 se va a hacer menos 30, menos por menos se va a hacer más, y 13 que por 3 se va a hacer 39. Así que haciendo operaciones obtenemos menos 6 y 9. Vamos a reexpresar ahora a estos vectores en términos de la base 2. Para ello, pues básicamente haremos un procedimiento similar al que realizamos ya en el ejemplo anterior, de forma que voy a reescribir al vector 2 con componentes 2 y menos 2 como a veces el vector 1 menos 1 más b veces el vector 2 menos 3, que me va a llevar al siguiente vector, a más 2b menos a menos 3b. Y aquí abajo tendré básicamente lo mismo, excepto que ahora los elementos son menos 6, 9, igual a este mismo vector, a más 2b y menos a menos 3b. Ahora procedamos a resolver el sistema de ecuaciones que acabamos de plantear. Tenemos que a más 2b es igual a 2 y que menos a menos 3b es igual a menos 2. Así que despejando, pues a vale 2 menos 2b. Sustituyo, menos por más se hace menos 2 más 2b. Menos 3b igual a menos 2. Sin embargo, menos 2b menos 3b se hace menos b. Menos 2 pasa sumando y menos 2 más 2 se va a hacer 0. Por lo tanto, b vale 0. Y si b vale 0, entonces a vale 2. Es decir que en términos de la base 2, esto trabaja con los coeficientes 2 y 0. Ahora veamos qué pasa para este otro caso. A más 2b es igual a menos 6 y menos a menos 3b es igual a 9. Despejo y a vale menos 6 menos 2b. Y entonces menos por menos se hace más, 6 más 2b menos 3b es igual a 9. Pero 2b menos 3b se hace menos b, 9 menos 6 es 3 y por lo tanto b vale menos 3. Y si b vale menos 3, pues sustituyendo aquí arriba obtengo menos 6, menos por menos se hace más, 2 por 3 se hace 6 y menos 6 más 6 se va a hacer 0. Así que en términos de base 2 trabajamos con los coeficientes 0 y menos 3. Por lo tanto, ¿cuál es la matriz de transformación? Esta matriz tiene las componentes 2, 0 y 0, menos 3. Por este video es todo. En el siguiente vamos a revisar la geometría de las transformaciones lineales de R2 en R2.